Generalmente cuando llegan estas fechas te recomiendo libros o conversamos respecto de los libros que hemos leído en el año, y eso está bueno para que vos también puedas compartir los tuyos y sobre todo los que te dejaron algo que puedas compartir. Eso lo voy a hacer en un video aparte, porque para que no sea tan largo, me quiero centrar en un libro que recibí hace un par de días y la verdad me lo devoré. Es esta edición sobre Katsushika Okusai, aquel famoso artista de la ola, ¿no? Donde está el monte Fuji detrás, que eso es parte en realidad de las 100 vistas del monte Fuji, que él produjera a través de una editorial que primero había hecho las 36 vistas del monte Fuji, después le agregó una segunda parte, luego una tercera, ya con un Okusai de 70 años. Resulta que el número 36 en Japón es muy común, es como decir acá una docena, ¿no? Entonces se toma eso como siempre como una referencia, ¿sí? Incluso las editoriales primero largaban en su época, porque, bueno, no te lo dije, estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Hokusai nace en 1760 y muere en 1849. ¿No? Entonces, por cuestiones comerciales, a ver si el producto prendía, digamos, en el público, largaban como un prototipo, ¿sí? Con algunas imágenes para después hacer la producción realmente, sí, sí, más sustentosa, más importante. Eh, bueno, este libro reúne las tres ediciones de, de las estampas del monte Fuji. Y lo recibí hace unos días y ya te digo, es de una lectura muy, muy fácil, sencilla y atrapante. Afortunadamente está escrito por David Almazán Tomás, que es un investigador, historiador de las culturas japonesas, que yo ya lo tenía la suerte de conocerlo. Y la edición es del País Vasco, que siempre nos sorprende con cosas buenas. Creo que habría que mirar con mucha más atención e interés lo que hacen en el País Vasco. Esta editorial que está en Victoria Gasteiz, que se llama Sans Soleil Ediciones, la verdad, una edición impecable. No tiene las estampas en colores, como si las tiene otra edición anterior de las 36 vistas, pero justamente acá se aprecia el tema de la armonía de los valores, la línea, ¿sí? Que era algo fundamental en este artista. Un artista que produjo mucho para poder sobrevivir, que murió en una tremenda pobreza. Y como ha sucedido en otras veces, que te lo he dicho en otro video, también te conté, por ejemplo, la historia de Salgari. Lo podés buscar ese video en YouTube, se llama Realidad y Fantasía en las novelas ilustradas, ahí te cuento esta historia. Donde los editores sí son los que se hacen ricos a través de la obra de estos artistas. A ver, ¿qué es lo que habría que saber primero para ponerlo en contexto más allá de los años? Bueno, esos años implica que era ese Japón muy cerrado al resto del mundo, ¿sí? Que era gobernado por una familia, los Tokugawa. Ahora, después recién cuando a los últimos años de este artista, cuando empieza a haber cierta apertura, se empieza a comercializar con los Países Bajos, lo que hoy es Holanda más precisamente, ingresan unos pigmentos fantásticos que era un azul de Prusia. Y ahí el editor le encarga a Okusai que haga una serie de el Monte Fuji, que es lo que él siempre venía trabajando a través de los grabados, con estos azules para privilegiar la producción y la comercialización de estos nuevos productos. Así es que emprende un viaje entre Tokio y Kioto, que ahora lo haces en tren bala en un ratito. En esa época se viajaba o caminando o a caballo o en burro, cargando todos los barcos. Claro, Tokio era la ciudad, digamos, del emperador, Kioto de los samuráis, o sea, estamos hablando de nobleza. De todas maneras, Hokusai había nacido en Edo, que era una ciudad enorme, estamos hablando de más de 1 millón de habitantes, donde había mucha producción industrial. Bueno, en palabras que me interesa que tengas en cuenta, no para recordártela, sino por el concepto, el ukiyo-e.
¿sí? Que eran estas estampas que se hacían con los sistemas de grabado. Ukiyo significaría mundo flotante. Ya sabes que es pintura, como el Sumi por ejemplo. El mundo flotante era este mundo cambiante, de, en continuo movimiento, que era de esta sociedad de eh, obreros, comerciantes, mercaderes, samuráis, guerreros, etcétera, etcétera. ¿Sí? En esta ciudad Edo, que era muy pujante y tenía muchos aserraderos, porque habían tomado como base fundamental la construcción con maderas. Entonces, lo que hace este autor es retratar toda esa vida en una conjunción muy virtuosa con el paisaje. De ahí que salen las vistas del Monte Fuji. Compositivamente trabaja con una diagramación geométrica, ¿sí? Aprovechando el triángulo perfecto del monte con todos los otros aditamentos que le va poniendo en la composición, haciendo referencia a otros temas, ¿sí? Barcos, construcciones, objetos, etcétera, etcétera. Entonces ahí va generando ritmos, sobre todo. Y las contraformas, obviamente, también geométricas, porque con la forma trabajan con formas puras. Eso, si sabes algo de geometría sagrada, lo vas a entender. Bueno, las tres partes de este proceso de grabado eran, por supuesto, primero el artista, el que dibujaba linealmente, después venía el que pasaba eso a la madera y se hacía una placa por cada color. Y después estaba la tercera etapa, el que le aplicaba los colores. Esto era así, con una división del trabajo, donde cada uno ganaba menos que el otro, y ya te digo, el editor era el que se llevaba los grandes beneficios, porque se hacía como una producción industrial. De todas maneras, lo que a Hokusai le interesó siempre es que sus estampas llegaran a la gente común, que no sean obras de arte. Se vendían como hoy puede ser un sándwich y una gaseosa, a ese nivel. Y pensar que el año pasado en el Museo de Nueva York se subastó por $500,000 cada una de esas estampas, ¿no? Bueno, pero lo que a él le interesaba era eso, un poco lo que quería William Morris en la Inglaterra de la Revolución Industrial también. Es decir, cualquier ciudadano de clase media, media baja, podía tener colgado un póster de estas estampas. Eh, por eso es bueno, como ya te he dicho otras veces, rescatar las reproducciones. Porque los grabados son copias. Los tacos originales se perdieron todos. No existen más. Entonces, ¿qué ocurre? Él también hizo un cambio en la temática. ¿Por qué? Porque hasta ese momento eran todas bellas, había muchas figuras humanas que se colgaban, como hoy podés ver en las gomerías de las top models. Bueno, lo mismo. Y él empezó a darle una beta distinta. Obviamente que no voy a dejar de nombrar a Kitawa Otamaro, que es un referente, que él sí se hizo famoso por los rostros tan expresivos y la figura humana. El arte erótico de Otamaro, que también practicó este artista Okusai, realmente llegaron a un nivel estético impecable, ¿no? Más allá de que en general los factores de poder, la sociedad, la élite del arte los veía como a los ojos, lo mismo que en Occidente. Eh, pero realmente es bueno echar un vistazo por esas obras, que incluso este artista las produjo a manera de historietas, de cómic, y de ahí surge el manga. Es decir, surge de artistas, surge de obras excelentes. Y a eso se le incorporaron historias muy interesantes. Ahí está el valor y el éxito del manga. Otra cosa interesante es que al día de hoy esta técnica que es tan artesanal se sigue practicando no solo en Japón, sino que también es de mucho interés en Occidente, en Europa sobre todo. ¿Por qué? Porque es ecológica. Las tintas que se usaban, ninguna era tóxica. Y los tacos de madera se realizaban en esa ciudad de Edo, que era un lugar lleno de aserraderos, con los restos de la madera que se utilizaba para las construcciones. Por lo tanto, ahí había un concepto de reciclaje. Bueno, en realidad habría mucho para hablar de este autor. Te lo dejo para que lo investigues si te interesa. Y esta edición realmente no es barata.
Ya te digo, viene del extranjero, del País Vasco, es impecable, así que si te interesa regalársela a alguien, tiene que ser alguien que quieras mucho y además que se interese de verdad por estos temas. Este autor, Almazán Tomás, fue muy inteligente en hacer textos breves, donde le dio privilegio a las imágenes, a las estampas, pero los textos que incluyó son muy, muy ricos, muy profundos, todo gracias a su gran conocimiento sobre estas culturas y sobre el arte japonés, sobre todo. ¿Eh? Son textos que a manera de un diario, él fue incorporando, haciendo comentarios de estas vistas del monte en un libro de 250 páginas. Bueno, lo dejo acá, ya esto fue un disparador y como ejemplo de uno de los libros que para mí ha sido de los más interesantes que leí este año.